Hola, buenos días. El tema que vamos a desarrollar hoy van a ser las técnicas anestésicas al maxilar inferior. Lo que vamos a tener en cuenta van a ser dos técnicas, una troncular al maxilar alveolar inferior y lingual y una técnica para el nervio bucal. Y vamos a hacer un pequeño repaso de los reparos anatómicos, nerviosos y óseos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar esta técnica. Recordando siempre las estructuras anatómicas, vamos a tener en cuenta que el nervio que hay que conocer su recorrido para realizar esta técnica anestesia es el nervio trigémino, donde vamos a tener que tiene sus tres ramas terminales: el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior y el nervio maxilar inferior, y en lo cual vamos a hacer hincapié al nervio maxilar inferior. Acá podemos observar cómo en esta filmina se ve la distribución del territorio del nervio trigémino, del nervio oftálmico, del nervio maxilar superior y del nervio maxilar inferior, recordando que el nervio maxilar inferior no solo le da la inervación sensitiva, sino que también le da una inervación motora a las partes de los músculos de la masticación. Bien, dentro del nervio maxilar inferior vamos a tener que se desprenden dos troncos. Un tronco anterior, donde tenemos que están en relación con los nervios de los músculos temporal, nervio de los músculos massetero, nervio de los músculos pterygoides externos y el nervio bucal. Del tronco posterior se va a desprender el nervio alveolar inferior, que nos interesa, el nervio lingual, que es otro nervio que hay que tener en cuenta, y el nervio auriculotemporal, y un tronco común, que son los para el pterygoide interno, para el peristefalino externo y el nervio del martillo. ¿Sí? De esto, lo que hay que tener en cuenta, su recorrido va a ser del tronco anterior, el nervio bucal, del tronco posterior, el nervio alveolar inferior y el nervio bucal, porque son esos tres nervios que tenemos que conocer el recorrido para realizar nuestra anestesia. Acá podemos observar el recorrido y las relaciones anatómicas del nervio, por ejemplo, a nivel del nervio alveolar inferior, del nervio lingual, del nervio bucal, del nervio meloideo, de los músculos en relación con los nervios, ya sea los pterygoides internos, músculos pterygoides externos, los músculos temporales y la arteria, donde sería el recorrido de la arteria maxilar interna. Siempre tenemos que tener en cuenta porque estos reparos anatómicos van a ser importantes para poder realizar una buena técnica anestésica. La topografía del maxilar inferior, lo que hay que tener en cuenta es el conducto dentario inferior. Su orificio generalmente va a estar ubicado en sentido antero-posterior a 18 milímetros del borde anterior, o sea, de la línea oblicua externa, 6 milímetros del borde posterior, 22 milímetros desde el borde inferior, 6 de la línea oblicua interna. En sentido vertical va a depender del desarrollo del maxilar inferior y dependiendo de la arcada dentaria. En caso de denticiones permanentes va a estar aproximadamente en una altura de 1,5 a 1 centímetro de las caras oclusales de esa pieza dentaria. En denticiones temporarias va a estar al ras de las caras oclusales de las piezas dentarias, y en paciente desdentado la altura va a estar determinada aproximadamente de 2 a 2,5 centímetros del reborde alveolar. Acá podemos observar las diferentes técnicas anestésicas para el maxilar inferior, donde ustedes van a poder observar que hay muchas técnicas. Tenemos técnicas extraorales, tenemos técnicas intraorales, de las cuales ahora nos interesa las técnicas que ustedes conozcan, las técnicas intraorales, y a la vez dentro de esas técnicas intraorales tenemos a boca abierta y a boca cerrada. Dentro de lo que son las técnicas intraorales a boca cerrada tenemos técnica de la guardia o maxilar ocluido, técnica modificada de Meyer,
Y las que son a boca abierta dentro de las técnicas intraorales, a la vez tenemos indirectas, que es una técnica del pescador, técnica simplificada de Nervin y Puterbach, y la técnica de ver o variante de ver alta. Y las más importantes, que las que vamos a desarrollar en este teórico, van a ser las técnicas directas, que ahí tenemos dos importantes, por eso están resaltadas en otro color, que son las técnicas monofásica o Sheldon, primer método, y la técnica rectilínea de Lindsay. Esas son las que tienen que conocer en este año para poder realizar las técnicas anestésicas. Como se dieron las clases anteriores dentro de la clasificación, tenemos que tener en cuenta que va a ser una técnica de base, que va a ser una técnica anestésica infiltrativa troncular para el nervio dentario inferior y el nervio lingual, ¿sí? Que esa técnica va a ser la técnica de Lindsay o rectilínea. Para poder realizar esta técnica anestésica es fundamental conocer la posición que tiene que tener el paciente como el operador, para lo cual va a ser necesario que el paciente se encuentre sentado, su cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, el maxilar inferior horizontal paralelo al piso, la cavidad bucal a la altura del codo del operador, la angulación del respaldo con respecto al asiento va a ser lado derecho 90 grados, lado izquierdo, siempre hablando del paciente, ¿no es cierto? Del lado que uno quiere anestesiar, va a ser de 135 grados. La posición del operador. Cuando queremos hacer del lado derecho, debe colocarse a la derecha y delante del paciente, mirando en sentido opuesto. La palpación se va a realizar con el dedo índice. Cuando queremos anestesiar el lado izquierdo del paciente, nos tenemos que ubicar por detrás y a la derecha y mirando en el mismo sentido del paciente. Y la palpación se va a realizar con el dedo pulgar. Factores a considerar siempre antes de realizar una técnica anestésica son reparos anatómicos, como dijimos anteriormente, conocer las estructuras óseas y los nervios que vamos a abordar, la observación e identificación dentro de la cavidad bucal, o sea, y observar e inspeccionar. Una vez que logramos identificar, realizar la palpación y tener en cuenta que tenemos que fijar esos tejidos. Dentro de los reparos anatómicos, como dijimos anteriormente, tenemos que tener en cuenta los duros y los blandos. Dentro de los duros tenemos la línea oblicua externa, el borde anterior de la rama ascendente, la depresión coronoide y la cresta del temporal. Dentro de los tejidos anatómicos blandos tenemos el borde anterior del músculo macetero, importante cuando realizamos la palpación, la almohadilla del carrillo y el ligamento pteriomandibular. Los reparos anatómicos no palpables van a ser el surco del cuello del cóndilo, la escotadura sigmodio y la espina de Spick. Estos sabemos que están, pero que no podemos lograr, obviamente por su ubicación anatómica, realizar una palpación. Entonces, dentro de lo que es la observación y la inspección es tener que tener en cuenta el espacio pteriomandibular de Lindsay que contribuye al sitio de punción. Para realizar la palpación y la fijación del lado derecho vamos a realizarlo con el dedo índice de la mano izquierda. Vamos a ir recorriendo lo que sería la línea oblicua externa hasta estar en contacto con el borde anterior de la rama. De esta forma vamos a verificar si estamos en contacto con esas estructuras anatómicas, pidiéndole al paciente que abra y cierre la boca. Una vez que estamos y nos dimos cuenta que estamos en contacto con el borde anterior de la rama, se gira el dedo donde va a quedar en contacto la parte dorsal del dedo con la parte de la mucosa yugal. De esa forma se realiza la fijación del mismo para luego realizar nuestra técnica
anestésica, o sea, nuestro sitio de depósito. Para realizar la palpación y fijación del lado izquierdo, vamos a realizar con el dedo pulgar de la misma mano, la mano izquierda del operador. Se va a realizar la palpación por lo que sería la línea oblicua externa hasta contactar con el borde anterior de la rama. De vuelta se le pide al paciente que abra y cierre la boca para determinar si estamos en contacto con ese borde anterior de la rama. Se rota el dedo y se fija las estructuras de tejido blando para poder determinar nuestro sitio de punción. Los pasos de la técnica. Para poder realizar esta técnica anestésica troncular al nervio alveolar inferior, vamos a utilizar la técnica de Lindsay o rectilínea. Los pasos comunes que tienen toda esta técnica son el bisel hacia hueso, el punto de punción, dirección de la aguja, la profundidad de la aguja y el sitio de depósito. Los pasos de la técnica, como dijimos anteriormente, son el bisel hacia hueso para no lesionar el periósteo ni desgarrarlo. El punto de punción en este caso va a estar determinado si tenemos la presencia de piezas dentarias temporarias, permanentes o mixtas, o sea que va a estar en sentido vertical dependiendo de qué pieza dentaria tengamos. En este caso, como ven en la imagen, que tenemos piezas dentarias permanentes, va a estar aproximadamente de 1,5 a 2 centímetros de la cara oclusal de la pieza dentaria. Va a estar en relación de la parte media de la uña, fíjense cómo se ven en la imagen, y va a ser rasante a la plica pterygomandibular. La dirección de la aguja va a ser desde premolares del lado opuesto. Una vez que determinamos nuestro sitio de depósito, venimos desde premolares del lado opuesto, ingresamos y aproximadamente de 0,5 centímetros para realizar un depósito de unas gotitas del anestésico para lograr anestesiar al nervio lingual. Luego profundizamos hasta ponernos en contacto con la cara interna de la rama y volvemos, aproximadamente profundizamos a 1,5 centímetros, contactamos con esa cara interna, luego retiramos de 1,5 milímetros y realizamos el depósito total del anestubo para de esta forma anestesiar al nervio alveolar inferior. De esta forma lo que logramos es anestesiar en una primera etapa cuando realizamos la primera profundización de 0,5 al nervio lingual y cuando profundizamos y retiramos y hacemos el depósito total de ese anestubo al nervio alveolar inferior. La profundidad de la aguja, como dijimos anteriormente, ya les dije, y el sitio de depósito va a ser por debajo del cuello del cóndilo. Estructuras anestesiadas, entonces vamos a tener con esta técnica, van a ser la pulpa dentaria, el periodonto, la cortical externa e interna, el periósteo vestibular y lingual, la mucosa vestibular con excepción de la mucosa de la zona de molares que están a cargo del nervio bucal. After palpating the landmarks, you will be inserting the needle into the pterygotemporal depression. The needle is brought in from the contralateral side, and insertion point is directly there, and advance slowly until you go 25 millimeters. Once bone is hit, you withdraw slightly, you aspirate, and slowly begin to inject a full cartridge of local anesthetic, unless you are following with a buccal nerve block, in which case you should inject 3/4 of the cartridge. The needle is now passing through mucosa, a thin portion of buccinator muscle, loose connective tissue, and adipose tissue. It lies lateral to the medial pterygoid muscle and the sphenomandibular ligament, and medial to the ramus of the mandible. If you contact bone too soon, in other words, significantly less than 25 millimeters, you will need to redirect the syringe and carry out the indirect technique. This is accomplished by withdrawing the syringe slightly, moving the barrel more medially over contralateral canine or incisors, and advancing again until bone is contacted. If you do not contact bone after 25 millimeters, and the needle is almost buried,
You should redirect by withdrawing somewhat, but not completely, and move the barrel of the syringe more laterally and advancing again until bone is contacted. You should repeat this procedure as necessary. De esta forma vamos a entrar en una técnica complementaria que va a ser al nervio bucal, donde tenemos dos técnicas, la de Sheldon, primero y segundo método. La que vamos a utilizar nosotros es la del primer método. Esta técnica que dijimos que es la técnica de Sheldon primer método, va a ser una técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda supraparaperióstica. Los pasos de la técnica van a ser similares a las anteriores: bisel hacia hueso, punto de punción, dirección de la aguja y la profundidad de la misma y el sitio de depósito. Bueno, con esta técnica, como dijimos, vamos a tener que tener en cuenta que se va a tomar la porción, la raíz distal de la pieza dentaria a anestesiar, y vamos a dividirla imaginariamente en una línea vertical y otra horizontal a la porción radicular, y ese va a ser nuestro sitio de punción, que generalmente coincide con el fondo de surco. Vamos a tener primero que se va a colocar en 45 grados con respecto a la tabla ósea, realizamos la punción y luego paralizamos y profundizamos. Nuestro sitio de depósito va a ser en inmediaciones de lo que sería el ápice de la pieza dentaria. De esta forma, con esta técnica vamos a dar una insensibilización a la zona vestibular de esta parte. Estructuras anestesiadas con esta técnica van a ser las encías, la mucosa vestibular de la región del trígono retromolar y de los molares inferiores, la mucosa yugal hasta cerca de la comisura labial.